Hola a todos, todas y todes, ¿cómo andan? Yo soy Tomás, compañero de Alicia Aguren. Estoy en proceso de elaboración de tesis en la carrera de Ciencia Política y acá me acompaña Luisi. ¿Cómo andás, Luisi? Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Luisina, también compañera de Ari Seguren, también estudio Ciencia Política, estoy en segundo año, y bueno, hoy estamos en el segundo episodio del podcast Mates y Materialismo. Exactamente. Bueno, como ya sabrán, esto es algo nuevo que estamos probando. La idea es poder dar una mano a otros compañeros que sirva de anexo, de complemento para nuestro estudio, nuestra rendida, nuestra cursada y nuestras producciones en las materias. Sí, como dijimos en el episodio anterior, el objetivo del podcast es dar material de apoyo, contextualizando textos, autores, ideas, dando acercamientos teóricos y claves de lectura. A su vez, sirve entender que acá nadie es especialista o profesional en algo. Entonces, no está de más la aclaración de que acá entran reflexiones y algunos acercamientos teóricos desde el punto de vista y la experiencia de otros estudiantes como ustedes, de igual a igual. Por lo tanto, es importante entender que tanto desde lo pedagógico como desde el contenido, esto no busca suplantar o reemplazar una clase, guía de lectura o lo que brinde una cátedra de manera oficial. Bueno, teniendo eso en cuenta, hoy vamos a seguir con Introducción a la Ciencia Política, que es una materia muy importante del cursillo, y decimos abarcar las unidades, textos y autores que nos parecieron más relevantes o más complejos. Bueno, entonces, ¿con qué arrancamos? Bueno, nos toca arrancar con Hannah Arendt y Hannah Pitkin, que están en la unidad 3. Y bueno, antes que nada, les quería comentar que al momento de hacer el guión, nuestra referencia fue el programa de la materia y también fue nuestro eje orientador. ¿Por qué les digo esto? Porque como estudiantes más avanzados y también como les van a decir los profes muy insistentemente y reiteradamente, y con mucha razón, el programa es una gran herramienta de apoyo. Totalmente, lo cuento como una experiencia personal. Cuando inicio cada materia previo al examen y en diversas situaciones, lo primero que hago es consultar el programa. Me genera la estructura mental necesaria y orienta los temas que se van a desarrollar. Es que brindan información clave para orientar la lectura, es una metodología de lectura más que nada. Sí, perdón que te interrumpa, entra justo. Creo que tanto el programa como el contexto del autor o la autora son dos pilares fundamentales para entender mejor este tipo de textos que al momento de ingresar a la carrera tanto cuestan. Sí, de suma importancia el contexto. Biografía, entrevistas, anécdotas, cualquier cosa que nos acerque a entender cómo y por qué pensaba así un autor o autora. Bueno, vamos con los ejemplos directos, ¿te parece? Sí, dale, arranquemos con las autoras. Lo primero que nos dice el programa en la unidad 3 es perspectivas de la política centrada en la pluralidad. Se viene por lo espartano básico, ¿no? Pero lo que entiendo el título de la unidad es Formas de ver y entender la política, donde lo central es el concepto de pluralidad. Bueno, lo que hablamos recién. El título de la unidad del programa ya te brinda la primera clave de lectura frente a los textos. Ya vamos a ir desarrollando con más profundidad y detalle, pero lo primero es dejarse guardado en la cabeza que para estas autoras la pluralidad es central. De esto entonces se deduce que en los textos de ambas autoras, cada una con su teoría y su forma de entender la política, por supuesto, no existe el individuo solo, sino los individuos. No es el hombre, sino los hombres. No es en singular, sino en plural. Así es la pluralidad. Claro, su forma de política está compuesta por un yo y por unos otros. Igual, ¿te parece primero que presentemos a las autoras, su biografía, contexto, como dijimos antes, y después lo vamos relacionando? Sí, dale. Vamos a arrancar con una autora que en lo personal a mí me gusta mucho, sobre todo por lo mencionado anteriormente, su forma de entender la relación con un otro, toda esa cuestión. Y estoy hablando de Hannah Arendt. Vamos a presentar rápidamente su recorrido de vida, el contexto histórico donde creció, las corrientes de pensamiento que le influyeron o aquellas con las que discute. Antes de empezar, estaría bueno hacer una aclaración. Tomen con pinza todo lo que digamos, duden siempre. Recuerden que cuando hablamos de qué pensamientos le influyeron o cuando decimos con quiénes discute, no es literal, sino que estamos forzando eso para entender mejor. No es que literalmente discutió con tal o cual autor. Es nuestra interpretación de la lectura de los textos o del autor o autora. Nada, sí, absolutamente. Además, también quisiera agregar que no es solo nuestra interpretación,
sino que es la de un estudiante. No somos ni por asomo el intento de jugar a ser profesores ni nada por el estilo. Así que lo que vayamos charlando es una, un intercambio de ideas entre dos compañeros que se cuentan cómo entendieron, qué les sirvió y cómo fue su experiencia para estudiar en este caso a cada autor. Sí, total. Así que bueno, ahora sí, sin tantas vueltas, vamos. Bueno, volvemos con Arendt. Nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, hija de padres judíos de origen ruso. Una infancia poco feliz, complicada. Perdió a su padre a los 7 años. O sea que toda su vida está atravesada por el nazismo, ¿no? Digo, judía, nacida en Alemania, cuando asume Hitler en 1933, ella ya tenía 27 años. No, sí, importantísimo. Tanto el nazismo como los otros totalitarismos de la época son una de las claves centrales en la influencia sobre su pensamiento y sus ideas. Es más, si no me equivoco, creo que exceptuando su tesis de grado, su primera obra presentada en el 51 lleva el nombre de los orígenes del totalitarismo. Perfecto, sí, sí, sigamos. Bueno, ¿querés contar su recorrido académico y profesional? Dale. Arendt comienza sus estudios universitarios en la Universidad de Marburgo, cursando la carrera de Filosofía y Teología. Dato de color, en esa etapa estuvo bajo la dirección académica del controversial Martin Heidegger, con quien dicen que también sostuvo un romance. Luego se traslada a la Universidad de Heidelberg, son difíciles el nombre, pero están todos en alemán, donde finaliza su carrera de grado presentando la tesis, El concepto del amor en San Agustín, ensayo de una interpretación filosófica, dirigida por Karl Jaspers. Bueno, entonces es filósofo Arendt, ¿no? Su carrera sí lo afirma, aunque ella rechazaba que la llamaran así. Pero bueno, después te cuento por qué. Sigamos con su recorrido profesional. Bueno, dale, me guardo la pregunta. Bueno, después de recibirse y hasta 1933 ejerce la docencia en diversas universidades alemanas. Con el apogeo del nazismo, por su condición de judía, es inhabilitada para continuar ejerciendo la profesión. Entonces se traslada a Francia, París, donde se convierte en una activista encargada de rescatar niños judíos y enviarlos a Palestina. Formó parte de la Liga Internacional contra el Antisemitismo y la Agencia Judía de París. Bueno, ya cuando los nazis ocupan el territorio francés en 1940, Arendt huye a Estados Unidos, donde pasa el resto de sus días hasta su fallecimiento en 1975. En dicho lapso de tiempo trabajó y colaboró con numerosas y prestigiosas revistas, diarios, universidades y otras instituciones. Ejerció la docencia como profesora en teoría política dentro de la Escuela de Investigación de Nueva York y desde el suelo estadounidense escribe y presenta todas sus obras. Entonces, cerrando su biografía, debemos tener siempre presente que su vida entera es atravesada, limitada y perseguida por su condición de judía frente al régimen nazi. Régimen, además, que lideraba un proyecto eugenésico, es decir, un proyecto de igualación de los hombres bajo la figura de un hombre superior. Un proceso histórico donde la libertad de acción, además está decirlo, no existía. Estaba bajo control total del aparato estatal nazi, caracterizado por grandes aparatos discursivos como propagación de ideas, ¿no? Discurso de singularidad y censura frente a la diversidad. Comento esto porque a mí me sirvió muchísimo para entender el énfasis de Arendt sobre la libertad de acción, el poder del lenguaje, la palabra. Y bueno, volvemos a lo del principio, la pluralidad. Claro, entender la política como un espacio donde la diversidad y diferenciación sea su núcleo, donde reina la palabra y la acción, en contraposición con la censura, persecución, todo lo que vivió ella. Bueno, teniendo eso en cuenta, me gustaría hablar rápido de quiénes influyen en su pensamiento, cuáles son sus fuentes de inspiración. Vamos nomás. En este terreno, Arendt es medio escabrosa y complicada, no porque no esté claro, sino porque tiene grandes controversias. En lo personal, creo que debemos saber separar y entender qué aspectos toma y cuáles no. ¿A qué te referís? ¿Grecia? Claro, sí, rápidamente lo primero que me sale a decir es que su pensamiento está enormemente influido por el mundo griego. ¿Y dónde se encuentra la controversia ahí? Y en la forma de organización de dicha civilización, más que nada en el rol de la mujer y la esclavitud. Imagínate una estructura que se fundamenta en la igualdad de los hombres, aunque esa igualdad es solo accesible para los ciudadanos natales, excluyendo extranjeros, mujeres y esclavos. Ahora entiendo, forma irreproducible en nuestra época.
Claro, y por eso lo controversial de decir que está influido por el pensamiento griego, ¿no? Como experiencia en base a su lectura, me sirve entender que ella se inspira en la polis griega, es decir, en la forma de organización política de esa sociedad, y no sobre la forma de organización social. Toma como fuente las formas políticas dentro del ágora, espacio público, donde todos eran iguales, reina la palabra, la acción como forma de diferenciación, por ejemplo. Bien, entonces para no meternos en terreno complejo, podemos decir que entendiendo la forma de organización política de la polis en Grecia, va a facilitarnos mucho entender la perspectiva de la política en Arendt. Sí, la polis griega y el concepto de humano según ellos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Para los griegos, la palabra. Perdón que salte así con esto de la nada, pero me acordé de la pregunta, ¿por qué no quería ser llamada filósofo? Ah, cierto. Bueno, nos viene de 10 ahora para entender con lo que ella discutía. Su rechazo a ser llamada filósofa explica en gran parte su forma e intención con la cual ella escribía. Crítica de la denominada filosofía histórica, la historia del hombre y la construcción de la sucesión, linealidad e individualidad dentro del desarrollo histórico de la humanidad. Ella decía, yo no pertenezco al círculo de los filósofos. Deseo mirar la política, por así decirlo, con los ojos despejados de cualquier filosofía. Perdón que te salte con esto de la nada, pero me acordé de la pregunta. ¿Por qué no quería que se le digan filósofa? Bueno, cierto. Nos viene de 10 en este momento para entender ahora con qué discutía ella. Su rechazo a ser llamada filósofa explica en gran parte su forma e intención con la cual desarrolla sus escritos. Crítica de la denominada filosofía histórica, la historia del hombre y la construcción de sucesión, linealidad e individualidad dentro del desarrollo histórico de la humanidad. Ella dice, yo no pertenezco al círculo de los filósofos. Deseo mirar la política, por así decirlo, con los ojos despejados de cualquier filosofía. En contraposición a esto, su visión es la historia de los hombres, adhiriendo y desarrollando el concepto de pluralidad, donde la posibilidad de pensar distinto a un otro, de la acción humana individual y diferenciada, son las bases de la no igualación y reducción de los hombres a el hombre. Ah, perfecto. Claro, volvemos al contexto histórico. O sea, tenemos que entender que en ese momento se encontraba como hegemónico el discurso filosófico de la evolución histórica. O sea, que lo siguiente siempre es una sucesión evolutiva y cronológica de lo anterior. Claro, ella se opone a eso, entendiendo a la historia de los hombres como una constante puja donde se imponen como hegemónicos distintos pensamientos. Bueno, hablando de eso, Fine Virules, encargada de escribir la introducción del último libro de Arendt, que se titula ¿Qué es la política?, define su pensamiento y metodología como la capacidad de ir tras las huellas de los conceptos, en este caso políticos, ¿no? Ella ve en Arendt una suerte de genealogía conceptual de seguir el rastro, el recorrido de un concepto y su terminología lingüística hacia atrás en el tiempo. Para Arendt, en el lenguaje hay pensamiento congelado, que el pensar debe descongelar para averiguar el sentido original. Claro, que un concepto o palabra signifique lo que hoy significa, no quiere decir que siempre haya sido así o que sea resultado de una evolución en su significado, sino que para Arendt esto se debe al resultado de imposiciones de un significado sobre otro y a la forma de averiguarlo. Y la forma de averiguarlo, perdón, es seguir hacia atrás su huella. Si uno recorre las transformaciones, puede encontrar el significado original y los momentos en los que sufrió dichas transformaciones. Una historia del concepto. La misma metodología que con la historia de los hombres no cree que sea una evolución de la anterior, sino que en ciertos momentos ciertas ideologías se imponen sobre otras. O como en el caso de su vida personal y el nazismo, ciertas ideologías a través de la violencia y persecución censuran a otras. Y ahí va de nuevo el concepto de la pluralidad, el reconocimiento de que hay un otro. Sí, con esto cierro. Quiero fundamentar, porque es de vital importancia, hacer rastreo de lo que nosotros llamamos contexto del autor. Y quiero fundamentar con la misma metodología de la autora como una suerte de ejercicio conceptual. Si para ella comprender el recorrido, las modificaciones, imposiciones y todo lo que desarrollamos sobre el significado de una palabra o concepto nos ayuda a comprender su significado original y el porqué de su significado actual, hacer ese mismo trabajo con el contexto de un autor nos ayuda a comprender el significado de cómo piensa,
Independientemente del texto que estemos leyendo, podemos tener presente su pensamiento general y aplicarlo para poder entender mejor lo que estoy leyendo. Es que es así, hay que entender al autor y no solo el texto. Sí, así que ahora sí podemos ir con lo textual del programa. Sobre la condición humana. La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción como del discurso. Con esta frase arranca el texto de la condición humana, que es justamente con lo que discute, con los proyectos de igualación del hombre, donde todo es estadística y capacidad de medición. En cambio, ella se apoya en la paradójica pluralidad de los seres únicos, porque a diferencia de los otros seres vivos u objetos, el hombre tiene la capacidad de diferenciarse de otro más allá de su condición física. En palabras de la propia Arendt, solo él puede comunicar su propio yo. Bien, entonces, ¿qué rol cumplen la acción y el discurso en esa diferenciación? Y nos insertan en el mundo humano y nos brindan la capacidad de distinción. La imprevisibilidad juega un rol fundamental porque escapa a la certeza, a lo dado, es algo nuevo. La acción desde el mismo nacimiento ya es el comienzo de lo imprevisible. Cada recién nacido es único y diferente a cualquier otro. Arendt enlaza el concepto de acción con el concepto de comienzo. El nacimiento es el comienzo del mundo humano. No del mundo en general, pero sí del mundo humano. No es el comienzo de algo, sino de alguien. El discurso es comparado con el segundo nacimiento porque en nuestro carácter humano somos únicos, tenemos la capacidad de diferenciarnos de otros más allá de lo físico. El discurso está estrechamente ligado y es muy cercano a la revelación. Entonces, ¿sería que la acción comienza y el discurso revela? Bueno, sí, no. Acción tiene mucho más afinidad con comienzo y discurso que con revelación, eso es cierto. Pero no porque Arendt no las divide. En palabras textuales dice, muchos de los actos se realizan a manera de discurso. Acción sin discurso es un simple acto que el hombre puede utilizar de forma mecánica y discurso sin acción puede cumplir el rol de medio de comunicación, que puede ser reemplazado por signos. En cambio, es la acción en la misma medida que discurso lo que dota al hombre de su capacidad única, de su distinción. Muestra activamente quiénes son, su única y personal identidad. Sí, muy bueno. Creo que acción y discurso es una forma de distinción entre iguales, una condición humana, ¿no? Acá me gustaría agregar algo que salteamos y creo que es fundamental para después poder entender el rol que tiene esta capacidad de distinción dentro del escenario de la política. El principio de libertad. Voy con la cita textual, abro comillas. Con la creación del hombre, el principio del comienzo entró en el propio mundo, que claro está, no es más que otra forma de decir que el principio de libertad se creó al crearse el hombre, no antes. Eso está en el último párrafo de la segunda página de La condición humana. Hay que recordar que ella asocia el acto de la creación del hombre como el comienzo del mundo humano. El principio del comienzo entró en el propio mundo. Seguimos viendo una marcada influencia sobre el contexto de estados totalitarios en el que ella se desenvuelve y crece, desde un descreimiento sobre la política hasta una latente falta de libertad. Hay, bueno, otra cita que es pertinente para este momento de Hannah Arendt, que está en la página 372, dice, pero el perdonar tiene tan poco que ver con el comprender que no es ni su condición ni su consecuencia. Perdonar, que es sin duda una de las más grandes capacidades humanas y quizá la más osada de las acciones humanas, en la medida en que intenta el imposible aparente de deshacer lo que se ha hecho y en que consigue un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber llegado a su fin. Es una acción singular y culmina en un acto singular. Comprender no tiene fin y no puede, por tanto, producir resultados definitivos. Comprender es el modo específicamente humano de estar vivo, puesto que una persona individual necesita reconciliarse con un mundo al que nació como un extraño y en el cual, en razón de la unicidad de su persona, sigue siendo por siempre un extraño. La comprensión comienza con el nacimiento y acaba con la muerte, en la medida en que el surgimiento de gobiernos totalitarios es el acontecimiento central de nuestro mundo. Comprender el totalitarismo no es indultar nada, sino reconciliarnos con un mundo en que tales cosas son posibles. Perdón por el largo de la cita,
pero creo que resume perfectamente su visión respecto a su contemporaneidad, su pensamiento. Sostiene que para poder luchar contra los totalitarismos se debe comprender los asuntos políticos e históricos al igual que se comprende a las personas. Bueno, de hecho, a lo largo de todo el texto resalta la importancia de la comprensión para poder actuar, ¿no? De entender el totalitarismo como un nuevo fenómeno y no intentar compararlo con conceptos intelectuales anteriores. Afirma una y otra vez que el nombre que se le dé a lo ocurrido, surgido de las distintas comprensiones, va a marcar el destino político. Si se entiende entonces al totalitarismo como una categoría con nuevas condiciones o solo se remite a encasillarse en distintos tipos de conceptos desarrollados intelectualmente que afirman que el totalitarismo es una forma distinta de hechos históricos anteriores, el lenguaje como herramienta para la comprensión y la comprensión como curso de accionar político, bueno, está muy presente ahí, ¿no? Totalmente. Arendt compara y entrelaza la necesidad intuitiva de orientarse en un mundo nuevo, después de los acontecimientos, con el camino a recorrer para llegar a la comprensión verdadera. Parte desde la perplejidad, que en parte se le atribuye a un acontecimiento sin precedentes, como también a una paulatina y sucesiva pérdida de la capacidad de juicio de las personas. Se da un doble factor que está interrelacionado. Un hecho histórico que supera cualquier hecho anterior y que a su vez escapa de los parámetros del juicio moderno, el cual se rige sobre reglas utilitaristas con intención de medir y encasillar todo. Bueno, para Haren es sumamente importante la capacidad de enjuiciar, que no tiene que ver nada con denunciar a nadie ni nada de eso, ¿no? Sino se refiere a crear juicios que se guíen por una intuición original. Yo lo entiendo como la capacidad de buscar un significado a distintas acciones o hechos a través de la intuición, de observar similitudes con algo anterior, pero comprendiendo que es totalmente nuevo. Es el juicio, digamos, un camino hacia la comprensión del significado del sentido. Sigo repitiendo, ¿no? Es que todo está relacionado con todo. Si partimos del hecho de que para ella cada acción es imprevisible, única, genera un nuevo comienzo y que el lenguaje como una herramienta de revelación entre iguales, entonces, en acontecimientos como los totalitarismos, el discurso, el lenguaje, palabra, es una herramienta fundamental para la revelación y comprensión. El lenguaje como una herramienta de distinción. Bueno, y ahora es hora de agarrar la punta y pasar el texto al lado y tenemos que retomar a Pitkin. La autora nació el 17 de julio de 1931 en Berlín, Alemania, aunque 7 años después emigró junto a su familia a Estados Unidos. Bueno, ahí se crió y se formó como intelectual en la Universidad de Berkeley, donde alcanzó el doctorado en filosofía. Aunque Pitkin es 2 décadas más joven que Arendt, podríamos más o menos contextualizarlas bajo los mismos escenarios, ¿no? Sí, por supuesto, así como el totalitarismo y el nazismo son claves fundamentales para leer a Arendt, en la biografía de Pitkin podemos ver cómo se atraviesa su vida y al escenario sociopolítico, porque su Ujú. familia también huyó de la Alemania nazi. Sí, creo que acá está como clarísimo cómo la biografía del autor influye en la obra, ¿no? Como para Pitkin de haber sido tan impactante mudarse a otro país de pequeña, tener que aprender otro idioma y cómo relacionarse en ese nuevo escenario, cómo debe haber sido fundamental para pensar luego en el lenguaje como promotor de un modelo de asociación. Sí, esto que señalás me trae a la cabeza especialmente esa parte del texto de asociación cuando ella habla sobre lo que está en el mundo. Mm. Cómo lo que está en el mundo depende mucho de nuestros conceptos o sobre qué la sociedad nos inculca como hablantes individuales de acuerdo con su propia imagen. Según Pitkin, no, según Pitkin no digo, me imagino que para Pitkin Mm. debe haber experimentado algo muy potente en relación a eso. Sí, total. ¿Querés que pasemos un poco a su contexto intelectual? Sí, más vale. Bueno, Pitkin, como dijiste, estudió en la Universidad de California en Berkeley, donde fue influenciada por el ambiente académico de la época, caracterizado por una fuerte tendencia al pensamiento crítico y a la crítica sobre todo al poder. Su enfoque estaba orientado hacia la filosofía política, con un énfasis en la teoría democrática y la naturaleza de la representación.
Sí, de hecho su obra más conocida se llama El concepto de la representación, ¿no? En ese libro ella examina de manera exhaustiva cómo se entiende la representación política y cómo se aplica a la política hoy por hoy. Ujú, exacto. A mediados del siglo XX, los sistemas democráticos en Europa y América estaban enfrentando una crisis de legitimidad. La idea de representación política en la que se basaban las democracias modernas se cuestionaba debido a la creciente desconfianza hacia las instituciones políticas, el surgimiento de movimientos populistas y las tensiones internas de las democracias liberales. Y ahí Pitkin vivió en un contexto donde la crisis, la representación y la legitimidad de las instituciones democráticas eran temas centrales. Y bueno, imagínate, influenciada por semejantes tensiones en el mundo, ella se dedicó a desentrañar cómo la representación política podía entenderse de la manera más democrática y legítima, digamos, considerando no solo la delegación del poder, sino también el mandato y la participación activa de los representados, a fin de cuentas. Sí, esto es importantísimo para comprender el texto de asociación, porque se centra en el concepto de representación política, específicamente analizando el tipo de relación que se establece entre los representantes y los representados dentro de un sistema democrático. Entiende que la forma de asociación implica una relación más activa y dinámica entre los gobernantes y los gobernados. La autora investiga los diferentes tipos de asociaciones que se pueden formar a través de la representación, destacando la importancia de la participación y la responsabilidad compartida. Sí, me parece personalmente que Asociación de Pitkin ofrece una visión mucho más compleja, dinámica y rica de la representación política, viéndola no solo como un mecanismo de delegación, algo así bien institucional, como pensamos la mayoría cuando hablamos de representación política o de política directamente, sino como para verlo como un proceso de colaboración, de construcción de comunicación entre quienes participamos y el sistema político. Sí, totalmente. Así que bueno, creo que por esta vez ha sido un buen pantallazo sobre las dos Hanas, Aaron Pitkin. Bueno, esperemos que les sirva mucho. Y bueno, no olviden que esto es un podcast de estudiantes para estudiantes. Entonces, bueno, todos los puntos con los que comenzamos el podcast sobre, bueno, que esto no busca suplentar las clases o todo lo que las cátedras puedan ofrecerles. Nada más vale. Y bueno, desde acá les mandamos todo el deseo de éxito a quienes tengan que rendir, que vengan a escuchar el podcast. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Nos vemos.